Le puse como título Clave para la prosperidad. Dice el apóstol Juan, le dijo al amigo Gallo, yo quiero que prosperes en todo y que prospere tu alma. Entonces este año, hermanos, 2026 es un reto. Nosotros sabemos, porque así lo dice la palabra, que el mundo va de mal en peor. No piensen ustedes que cada año que pase es para mejorar. No, esto no va a mejorar. Gracias al Señor, lo dice su palabra, y nosotros tenemos que ser conscientes que cada día que pasa la situación es más complicada, más difícil. Ustedes saben que todos los años las cosas suben, aunque aumentan el salario, pero igual todo sube, todo va carísimo. Ayer hablaba con un pastor cristiano de otra denominación que me colabora mucho con cuestiones de matrimonio. Dice, mi hermano, los matrimonios subieron tremendo y eso subió una barbaridad. Entonces así, todo, la comida, los arriendos, la luz. Aquí en Colombia, pues, el gobierno tiene planes de subir la luz. Imagínense que nosotros aquí en la costa estamos pagando eso costoso y ahora lo van a subir legalmente. Entonces, la situación no es fácil. Y el que vive del diario vivir, como dicen por ahí vulgarmente, del rebusque. Entonces, en esta mañana lo que yo quiero presentar a través de la palabra poderosa de Dios, unos textos bíblicos que te ayuden a reflexionar, que lo pienses, y que para Dios la cosa es totalmente diferente. Alguien dijo que las matemáticas de Dios son raras. Por ejemplo, la matemática del hombre es 10 menos 1, 9. Pero en el caso de Dios es 10 menos 1, nada. Entonces, hermanos, agarremos eso. No nos preocupemos que este año para nosotros, por ejemplo, en el caso mío de estos dos testimonios que le cuento, esto es grande, esto es maravilloso. Para nosotros este año va a ser mejor en el nombre del Señor. Aunque el mundo va padeciendo, a usted le va a ir bien. Pero tiene que tener a Cristo en su corazón, mi hermano, para que las promesas que Dios tiene sean una realidad en su vida. El primer texto lo encontramos en Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Alabado sea el nombre de Dios. Este texto te lleva a ti a reflexionar, me lleva a mí a reflexionar. Qué hermosos son los pies del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación. Este año es un año de reto, y ya yo lo empecé a vivir, de bendición, de protección. Pero la parte que tú tienes que hacer para que vivas una prosperidad maravillosa, una prosperidad física, espiritual, mental, la economía va a mejorar, la parte económica te va a ir bien. Pero Dios tiene que calificar tus pies como hermosos. Sí, hermano, hermosos. ¿Por qué tus pies este año serán hermosos? Porque usted va a llevar buenas nuevas a las personas. Seguro que sí. Que usted se va a convertir este año en una persona que va a anunciar la paz. Que va a ser usted una persona de buenas noticias. Que usted va a salir de su casa a proclamar la salvación. Eso es. Ayer me sentí tan feliz, porque a las 8:30 que abrimos la iglesia, las dos primeras que llegaron fueron dos amigas, dos visitas, mamá e hijas.
Ella tiene 6 meses que el esposo se le murió. Ella tiene un emprendimiento de bollo dulce. Y en estos momentos no hay maíz. Y ella, la única entrada es eso. Entonces es difícil y el que llega es muy costoso y dice que no le sirve. Y nosotros empezamos a visitar porque nos la recomendaron y empezamos a visitarla, ya vamos para la edición 5. Y ellos fueron por primera vez a la iglesia. Almorzamos juntos. El pastor que hizo el bautismo oró por ella porque estaba cumpliendo años. Y ella me decía ayer, qué bendición es que mi hogar, que yo como mujer haya conocido esta iglesia, porque me siento bien con ustedes, porque cuando ustedes van a mi casa me siento bien, me siento gozosa. Para mí hay una esperanza, porque ustedes nos hablan con la Biblia, oran por nosotros y nos sentimos felices porque tenemos la esperanza de que nos va a ir bien este año. ¿Se da cuenta? Qué lindo, qué hermoso. Eso es lo que la iglesia debe vivir individualmente. Sí, sabemos que tenemos trabajo, tenemos necesidades, tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, pero hermanos, hay gente que necesita una palabra de amor, de esperanza, una palabra de paz, una palabra de salvación, una buena noticia, que Cristo las ama, les ama. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Y ahí empieza la clave. Dios mira con amor. Dios mira a esas personas que sus pies son hermosos cuando salimos a dar este mensaje. Dentro de su trabajo, haga un cronograma. Saque un día, saque una tarde o el fin de semana, prográmese con una persona. Por ejemplo, yo voy todos los jueves a Roble. Ese día es intocable para mí, mi trabajo, para mi profesión. Ese día yo no me comprometo con nadie. Y que ese bautismo de ayer son una primicia de este año para esa iglesia. ¿Por qué? Porque salimos, porque pusimos nuestros pies al servicio del Señor, hermanos. Y ese es el resultado. Y a mí el año pasado, hermano, trabajé desde enero, empecé con los 10 días de oración y hice un cronograma durante el año, hermanos. Yo recorrí muchos municipios el año pasado haciendo campaña. Quiero decirles que me fue bien. Me fue bien, mi hermano, porque terminé el año bien. Y tengo que decirle, para honra y gloria de Dios, hermano, no le debo un peso a nadie. Todos mis servicios están al día, no hace falta nada en mi casa. No tengo plata, pero tengo paz, porque estoy haciendo la obra que el Señor me ha mandado. Entonces se lo estoy diciendo con autoridad porque lo estoy viviendo. Segundo texto bíblico, lo encontramos en Romanos 10, 14 y 15. Esta es una referencia del texto que acabamos de leer de Isaías 52, 7. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es una pregunta que Pablo se hace. ¿Cómo la gente va a orar? A mí me gusta la guía de la fe de Jesús, porque yo lo estoy organizando bien, la organizo bien. En esa lección número 3, que es la oración. Me gusta mucho con los amigos, cuando estudio con ellos, porque cuando les doy la lección número 3, que es la oración, le dedico un buen tiempo y termino organizando una oración práctica y hago que ellos lo hagan. Y algunos oran por primera vez y otros dicen, oye, no sabíamos orar, pero con este estudio que estamos recibiendo y en esta lección ya aprendí a orar. Yo le estructuro la oración y hago que al final ellos, sea el hombre, sea la mujer o sean los hijos, hagan su propia oración. Y entonces la pregunta que Pablo hace es eso: ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Y la segunda pregunta, ¿y cómo creerán
en aquel de quien no han oído. Y viene la tercera pregunta: ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Por favor, 3 preguntas que nosotros debemos meditar hoy, hermano. ¿Cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? La gente no cree en Dios, el ser humano es rebelde por naturaleza. Hermano, esta es una guerra, eso de ayer, hermano, es impresionante. Un joven de 21 años, el tercero que se bautizó, me dio los datos y todo, y eso lo tenemos programado. Y ayer cuando llegué, estaba esperándome ahí al lado de la iglesia y me dijo: hermano, no me voy a bautizar. Yo estoy mal, no me siento bien, sé que no voy a cumplir, yo tengo problemas con las redes. Y yo lo escuché y no le dije nada. Cuando empezó el programa, y ya el pastor tuvo su tema, cuando ya iba a tomar los votos, el hombre se sale de la iglesia y me dice: hermano, venga. Al lado estaba un compañero, un hermano, y yo le dije: mira, habla con el hermano, ve. A mí ya no me digas nada, habla con él, y lo que él te diga, tú lo aceptas hoy. Y así que empezó a hablar con el hermano, y yo me quedé quieto. Y entonces, hermano, el hombre ya, el pastor, bueno, hizo el llamado, salieron dos hermanas que ya estaban listas, y el pastor les tomó el voto. Y cuando hicimos el llamado a él no quiso pasar porque estaba hablando con el hermano todavía. Bueno, el pastor terminó de los votos, y entonces ya cuando iba, el hombre se para donde estaba hablando con el hermano frente a la iglesia, y alzó la mano diciendo: esperen que yo voy. Entonces el pastor tuvo que tomarle el voto nuevamente a él y finalmente se bautizó. Entonces, hermano, esto es una guerra, ¿vio? Esto es con oración, hermano. El diablo no quiere que nadie crea en Dios. El diablo quiere tapar los oídos para que no escuchen la palabra de Dios. Esto no es fácil. Hoy en día, hermano, antes yo, por ahí en el año 2000, yo recuerdo, hermano, que la gente pedía que los bautizaran, porque para el 2000, pues la gente pensaba que el mundo se iba a acabar y la gente venía desesperada, buscando refugio, y el corazón ahora más que nunca está totalmente encallecido, se perdió la sensibilidad, la gente está cada día más alejada de Dios. Entonces hoy bautizar a un ser humano a conciencia, que tome la decisión personalmente como la tomaron estas personas ayer, no es fácil, es una guerra. Pero eso nos toca a nosotros, llevar el mensaje para que la gente crea, para que la gente oiga, ¿ya? Pero hay que salir a predicar, porque mucha gente a veces espera, pero no hay quien lo haga. Y vemos otras iglesias, hermanos, de casa en casa tocando puertas, y claro, la gente muchas veces recibe ese mensaje, mientras nosotros, muy poco, algunos de nosotros no lo hacemos. Pero si nosotros queremos prosperar este año, en mi vida física, en mi vida espiritual, en mi vida material, en lo económico, entonces permitamos que el Señor diga que nuestros pies son hermosos cuando llevamos las buenas noticias, cuando proclamamos la salvación, cuando llevamos la paz a los hogares. Entonces Pablo se está haciendo esa pregunta: ¿pero a quién enviamos? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Nosotros somos llamados para cumplir esta misión, y Dios tiene todo el cielo para nosotros cuando nos colocamos en sus pies, en sus manos, en su senda para predicar el mensaje. Versículo 15. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Hermanos, nosotros somos llamados. Jesús llamó a los 12, oró una noche por ellos para hacer el llamado. Y cuando ya los tenía, la profeta dice que él reunió a sus 12 hombres, los reunió alrededor de él y alzó las manos y oró por ellos. Y después que oró, entonces los envió de 2 en 2. Y ellos cumplieron esa misión, hermano. Entonces, hoy nosotros tenemos que salir. Esto es cuestión de organización, es cuestión de deseo, es cuestión de que usted entienda. Hermano, escuche esto lo que les voy a decir. En el mundo,
O sea, la plata es de Dios, el oro es de Dios, pero está en bolsillo del mundo. Hermano, la gente en los grandes manates de este mundo, en los grandes reyes de este mundo, la mayoría no creen en Dios, hermano. No creen, no han creído nunca. Y tienen la plata del mundo en su bolsillo. Hay poder, el ser humano empieza un emprendimiento, el ser humano tiene capacidad mental de hacer negocio, de hacer plata. Algunos lo hacen legalmente, otros ilegal, pero prosperan, les va bien. Un hermano iba colportando conmigo en cierta ciudad y íbamos con ese solazo, con los libros en nuestro cuerpo, cargándolos en la espalda. Y pasó una camioneta con aire acondicionado y él decía, la ironía de la vida, la mentira en camioneta y la verdad a pies. El ser humano prospera, el ser humano tiene plata, el ser humano se da los mejores gustos en su vida. Y muchos no creen, no han oído el mensaje, porque la gente tiene capacidad mental de prosperar, de hacer plata. Hermano, Dios no se está refiriendo a eso acá. Dios acá le está diciendo que la prosperidad verdadera consiste cuando amamos a Cristo y nos ponemos a su servicio. El verdadero gozo está cuando usted sale a predicar, cuando usted es enviado, cuando usted siente la necesidad de predicar la palabra a otra persona, mi hermano. Cuando usted hace eso, el Dios del cielo, mi querido, los califica como personas hermosas, maravillosas, y somos dignos de un buen salario. No lo que da el gobierno, no, es lo que da Dios. Eso es lo que enriquece. Entonces dice el texto, ¿quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Y él entonces hace la referencia a Isaías 52:7. Como está escrito, así está escrito. Qué hermoso es escribir. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Nueva versión internacional. Eso lo toma Pablo de esa referencia. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Hermano, cuando usted llega a un hogar y le abren la puerta, le dice adelante, siéntese. ¿Qué vienen a hacer por aquí? Qué hermoso, hermano. Y para ese hogar es una bendición cuando las personas abren las puertas para nosotros predicar el evangelio. Hermanos queridos, clave para la prosperidad. Y entonces, presta atención a este versículo. Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firme e inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor. No es en la empresa, no es en los grandes negocios que usted tenga, hermano, donde usted va a progresar. Le repito, el mundo progresa, el mundo le va bien, el político, la corrupción, las drogas psicoactivas, eso produce millones y billones y billones de dólares, el petróleo. El mundo progresa, hermano. Los seres humanos progresan. Tienen todo. Pero aquí ese progreso no se refiere a eso que usted consigue por sus habilidades mentales que tiene, porque estudió, porque es un buen abogado, porque es un buen psicólogo, porque es un buen maestro. No, eso es natural. Acá el Señor nos está hablando, es espiritual. Y dice, progresando siempre en la obra del Señor. Cuando usted agarra la Biblia, cuando usted agarra un estudio y sale con su Biblia a ir a visitar a una persona en el hospital, en la cárcel, en el vecindario, ese es progresar en la obra del Señor. Y no estoy diciendo que tener una empresa, que tener un emprendimiento es pecado.
A lo contrario, es una bendición. Pero usted, el verdadero progreso lo debe entender, que solo viene cuando usted está haciendo la obra para llevar personas a los pies de Cristo Jesús. Ese es el verdadero progreso espiritual, mental, físico. Y aquí viene entonces la promesa. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, entonces se acabó el problema económico. Aquí tenemos la clave para resolver las deudas, hermano. De pronto estoy hablándole a alguien, el año pasado trabajó todo el año y le fue bien, pero no resolvió los problemas económicos. Hizo préstamos, tal vez los pagó, pero sigue debiendo. Vean que posiblemente el año pasado pasó enfermo y todavía sigue enfermo. Entonces, hermano, vamos a reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿En qué estoy fallándole al Señor? Solamente me ocupo en ir a la iglesia los sábados, los miércoles, los domingos. Y si voy tarde. ¿Será que usted no le está dedicando el estudio de la guía de escuela sabática todos los días? Y los que son nombrados como maestros de escuela sabática son testigos de que el sábado que va el momento de repaso, cuando usted organiza su clase, empieza a preguntar. Y al final la mayoría dicen, no estudié. Y tiene que uno jalarse un sembrón en la escuela, en la clase, porque la gente no estudió. No, hermanito, entonces reorganicemos las ideas, miremos qué está pasando. ¿Por qué seguimos así? No estoy diciendo tampoco que no vamos a tener problemas, y eso lo estamos estudiando en la guía de escuela sabática. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Cuando usted no tiene problemas, entonces preocúpese, porque usted está lejos de Dios. Cuando a usted no le pasa nada, porque usted está lejos de Dios. Entonces, hermano, esto es algo que usted tiene que tener en cuenta, que entre más se acerca a Jesús, más problemas va a tener, pero usted vive en paz. Usted vive progresando, la economía va a mejorar, la salud va a mejorar, si ve, los problemas económicos van a mejorar. Claro que se puede hacer un préstamo también, si es posible, que yo en mi caso no lo hago, porque el Señor me da para todo, hermano. A mí no me hace falta nada. Colaboro, ayudo, voy, vengo, porque yo progreso siempre en la obra del Señor. Ese es mi estilo de vida, Yo no progreso. Sí, estudié, hice algunos diplomados, duré 20 años trabajando en el colportaje. Después yo pensé, bueno, ahora que ya no después de la pandemia, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Hermano, entonces me di cuenta que tenía que seguir trabajando, pero ya directamente con la obra, no colportando. Dejé de colportar y entonces me dediqué a lo que estoy haciendo hasta hoy. Que mis pies fueron hermosos colportando, porque el colportaje es una de las obras más hermosas que Dios dejó en esta tierra, el colportaje. Lo viví por 30 años y jamás me fue mal. Fui 8 años campeón nacional. Fui a varios países gratis por ser el campeón. Entonces me fue bien, pero fue una maravillosa experiencia, porque mucha gente hoy está en una iglesia por un libro, por una revista que recibieron de parte de los colportores. Pero quedé ya ahí, bueno, ¿qué hago? Y entonces siempre digo, bueno, sigue trabajando, pero ya directamente. Dejé los libros a un lado y seguí dando estudios bíblicos, haciendo campaña, y aquí estamos. Estoy progresando. ¿Y cuál es el progreso? Ese progreso final, la vida eterna. La vida eterna. Mientras tú estés aquí en la tierra, tu trabajo es una bendición y vas a vivir de ello, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque lo estás haciendo para honra y gloria del Señor. Proverbios 19:17. Escuche esta nueva versión internacional. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas noticias, esas buenas acciones. Alabado sea el nombre de Dios.
Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Entonces, hermano, en vez de ir a Banca Mía, en vez de ir a Bancolombia, a esas instituciones del Estado, de privados que son, hermano, vaya y atienda a un pobre. Y de pronto no es un mendigo que anda por ahí. Esos pobres son pobres espirituales. Esos que tienen carros, que tienen motos, que tienen almacenes. Son unos pobres, hermanos, espirituales porque no conocen a Jesús. Y usted fue llamado para eso. Entonces ese es el banco. Ese es el banco. Esa es la corporación. Esa es Banca Mía. ¿Sí ve? Salga a hacer el préstamo. ¿Y cómo hace? Sirviéndole a su prójimo. Servir al prójimo, servir al pobre, servir al vecino, a los hermanos. Es hacer un préstamo al Señor y Dios pagará esas buenas acciones. Él las paga. Él las paga. Querido y querida hermana y hermano, el Señor quiere que tú este año tus pies sean hermosos, que seas una persona que lleva buenas noticias, que es una persona que lleva las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Que tú te consideres un enviado por el Señor y que tú llevas las buenas nuevas a las personas y que las personas van a recibir la paz, la tranquilidad, la prosperidad, porque usted es un siervo y una sierva de Dios. Y eso es hacer un préstamo al Señor. Que Dios nos bendiga grandemente, que esta semana progresemos, pero en la obra del Señor, que el Señor se encarga, por como alguien dijo, si yo me ocupo en la obra del Señor, el Señor se ocupa de mis problemas, de mis necesidades y de mis deudas. Yo solamente confío en Él y Él hará.